Sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 7. Autoridad espiritual. Antes de considerar la cuestión de la autoridad espiritual, leamos unos cuantos pasajes de las Escrituras que hablan de la relación entre los obreros, puesto que arrojan bastante luz sobre nuestro tema. Timoteo, quiso Pablo que éste fuese con él. Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Cuando vio Pablo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos, capítulo 16, versículo 10. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. Hechos capítulo 17, versículo 15. Pablo tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron. Hechos capítulo 20, versículos del 3 al 4. Nosotros adelantamos a embarcarnos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. Hechos capítulo 20, versículo 13. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, encaminadle en paz para que venga a mí. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 10 al 12. Exhortamos a Tito, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Tito recibió la exhortación y enviamos juntamente con él al hermano. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo del 16 al 18. Enviamos también con ellos a nuestro hermano. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 22. Tíquico, hermano amado, el cual envié a vosotros. Efesios, capítulo 6, versículo del 21 al 22. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Acordamos y enviamos a Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Procura venir pronto a verme. Toma a Marcos y tráelo contigo. A Tíquico lo envié a Efesio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 12. A Trófimo dejé en Mileto enfermo, procura venir antes del invierno. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 20 al 21. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito, capítulo 1, versículo 5. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Tito, capítulo 3, versículo del 12 al 13. Los pasajes de la Escritura citados arriba nos muestran que entre los obreros de Dios, nuestra dependencia de Él no nos hace independiente uno de otros. Vimos que Pablo dejó a Tito en Creta para terminar la obra que él mismo había dejado inconclusa, y que después él envió a Artemas y a Tíquico para que reemplazaran a Tito cuando le dio instrucciones a éste para que fuera a Nicópolis. En varias ocasiones él nombró a Timoteo y a Tíquico para que hicieran un trabajo determinado, y leemos que él persuadió a Tito y a Apolos a que permanecieran en Corinto. Observamos que estos obreros no solamente aprendieron a trabajar por equipo, sino que los que tuvieran menos experiencia
aprendieron a someterse a la dirección de los más espirituales. Los obreros de Dios deben aprender a ser dejados, enviados y persuadidos. Es imposible reconocer la diferencia entre autoridad oficial y espiritual. En una organización, toda autoridad es oficial, no espiritual. En una buena organización, aquel que tiene un puesto tiene autoridad tanto oficial como espiritual. En una mala organización, la autoridad que se ejerce es solamente oficial. Pero en cualquier organización, ya sea que aquel que tiene un cargo tenga o no autoridad espiritual, la autoridad que tiene en la organización realmente es solo oficial. ¿Cuál es el significado de la autoridad oficial? Significa que una persona ejerce autoridad basada en que ocupa un oficio. Se ejerce la autoridad solo debido al oficio que él ocupa. Entre tanto, que el funcionario mantiene su puesto, puede ejercitar su autoridad. En cuanto renuncie a su posición, cesa su autoridad. Tal autoridad es completamente objetiva, no es inherente al hombre en sí, está relacionada no con la persona, sino simplemente con su posición. Si él tiene el puesto de superintendente, se sobreentiende que él supervisa asuntos sin importar si está capacitado espiritualmente para hacerlo o no. Si él tiene el puesto de director, entonces automáticamente dirige, aun si la falta de espiritualidad, de hecho, lo descalificara de ejercer el control sobre otras vidas. La vida de una organización es posición. Es la posición la que determina la autoridad. Pero en un grupo de obreros constituidos divinamente, no hay organización alguna. Se ejerce autoridad entre ellos, pero dicha autoridad es espiritual, no oficial. Es una autoridad basada en espiritualidad, una autoridad que resulta de un conocimiento profundo del Señor y de una comunión íntima con Él. La vida espiritual es la fuente de tal autoridad. La razón por la cual Pablo podía dirigir a otros no era su posición superior, sino su mayor espiritualidad. Si hubiera perdido su espiritualidad, hubiera perdido su autoridad. En una organización, aquellos que son espirituales no necesariamente tienen algún puesto, y aquellos que tienen algún puesto no necesariamente son espirituales. Pero en las Escrituras es diferente. Allí son los que conocen al Señor quienes dirigen los asuntos. Aquellos que son espirituales son los que dirigen a otros. Y si esos otros son espirituales, reconocerán la autoridad espiritual y se someterán a ella. En una organización, los trabajadores están obligados a obedecer, pero en una asociación espiritual, no. Y desde un punto de vista oficial, de nada se les puede tachar si no obedecen. En una asociación espiritual no hay coerción. La dirección y la sumisión igualmente están sobre la base de espiritualidad. Aparte de la cuestión de autoridad espiritual, también existe la cuestión de los diferentes ministerios. Todos los siervos del Señor están en el ministerio y cada uno tiene su propio ministerio especial. En una organización, los puestos son repartidos por el hombre, pero en la obra espiritual, los ministerios son designados por el Señor. Debido a la diferencia en ministerio, por un lado, debemos obedecer al Señor y por otro, debemos obedecer a los hermanos. Dicha obediencia no se basa en una posición superior, sino que en su ministerio diferente del nuestro. Sin embargo, ambos están íntimamente ligados. Si la cabeza está moviendo las puntas de mis dedos, los músculos de mis brazos no pueden tomar una actitud independiente y rehusar moverse con ellos.
El principio de estar en un cuerpo necesita que los miembros íntimamente relacionados se muevan unos con otros. Al moverse con los otros miembros, no estamos en realidad obedeciéndoles, estamos obedeciendo a la cabeza. En muchos casos podemos reclamar una conducción directa de la cabeza, pero en otras tantas cosas, la cabeza mueve a otros y nosotros simplemente nos movemos con ellos. Su movimiento es razón suficiente para seguirlos. Es muy importante reconocer esta interrelación de los varios ministerios. En el cuerpo de Cristo tenemos que conocer nuestro ministerio y reconocer el ministerio de los demás para que nos podamos mover como uno, obedeciendo a aquellos que tienen un ministerio mayor, puesto que nuestro ministerio está entrelazado en tal manera, no nos atrevemos a tomar una actitud individual o independiente. Todas las posiciones ocupadas por los miembros de Dios son espirituales, no oficiales. Hoy, los hombres han visto solo la mitad de la verdad, así que tratan de organizar la obra y designan a un director para supervisar el servicio de otros. Pero su dirección se basa en su posición en la organización, no en su posición en el ministerio. Pablo podía dirigir a otros por causa de que el ministerio encomendado a él por el Señor lo colocaba en un lugar de autoridad sobre ellos. Y a su vez, Tito, Timoteo y Tíquico podían someterse a ser dirigidos por razón de que el ministerio encomendado a ellos por el Señor los ponía en una posición bajo la autoridad de Pablo. Por desgracia, la dirección de hoy no se basa en profundidad de espiritualidad, sino en grandeza de ministerio. Timoteo era un hombre de Dios. Él vivía cerca al Señor, obedeciéndole y sirviéndole fielmente. Sin embargo, muchas veces él fue enviado aquí y allá por Pablo. Él no replicó: ¿cree usted que no soy capaz de trabajar por mí mismo? ¿Cree usted que no sé cómo predicar el Evangelio y cómo establecer iglesias? ¿Cree usted que no sé cómo hacer las cosas? Aunque Timoteo sabía mucho, estaba dispuesto a obedecer a Pablo. En la obra espiritual hay tal cosa como ser dirigido por otros. Existe la posición de un Pablo y también la posición de un Timoteo, pero estas son posiciones espirituales, no oficiales. Hoy debemos aprender, por una parte, a mantener una relación correcta con nuestros colaboradores y por otra, a ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos mantener ambas relaciones y también mantener el equilibrio entre ambas. En la primera y segunda epístola a Timoteo hay muchos pasajes que muestran cómo deben cooperar los colaboradores y cómo deben someterse un obrero más joven a uno mayor. Un Timoteo joven debe obedecer los mandatos del Espíritu Santo, pero también debe recibir las instrucciones de un Pablo maduro. Timoteo fue enviado por Pablo. Timoteo fue dejado por Pablo en Éfeso, y Timoteo obedeció a Pablo en el Señor. He aquí un ejemplo para los siervos jóvenes de Dios. Es de suma importancia en su obra aprender cómo ser dirigidos por el Espíritu y al mismo tiempo cómo cooperar con nuestros colaboradores. La responsabilidad no debe caer totalmente sobre Timoteo y tampoco debe recaer exclusivamente sobre Pablo. En la obra Timoteo debe aprender a adaptarse a Pablo y Pablo también debe aprender a adaptarse a Timoteo. No solo el más joven debe aprender a someterse a la instrucción del mayor, sino que el mayor debe aprender cómo instruir al más joven. El que está en una posición para dejar a algunos en alguna parte, o enviarlos, o persuadirlos, tiene que aprender a no seguir los dictámenes de su propia naturaleza,
obrando conforme a su inclinación o deseos personales, porque en ese caso dificultaría las cosas para aquellos bajo su autoridad. Pablo tiene que dirigir a Timoteo en tal manera que a éste no se le haga difícil obedecer tanto al Espíritu Santo como al apóstol. Los siervos de Dios deben laborar juntamente en grupos, pero hay una clase de colaboración que se debe evitar. A saber, la colaboración es una organización hecha por hombres, que restringe a sus miembros en tal forma que ellos realmente no pueden responder a la dirección del Espíritu. Cuando los obreros están enteramente sujetos a la dirección de los hombres, entonces su trabajo no es el resultado de una carga espiritual puesta sobre ellos por Dios, sino simplemente la ejecución de una labor en respuesta a los dictámenes de los que tienen puestos más elevados que ellos. El problema actual es que los hombres están tomando el lugar del Espíritu Santo y la voluntad de los hombres en puestos oficiales está tomando el lugar de la voluntad de Dios. Los obreros no tienen conocimiento directo de la voluntad divina, sino que simplemente hacen la voluntad de aquellos en autoridad sobre ellos, sin tomar ninguna carga personal de parte del Señor por su obra. Hay otros que a su vez reconocen la mente de Dios, tienen un llamamiento de Él y dependen totalmente de Él para que les provea en todas sus necesidades. Pero aunque ellos saben que es ser guiados por Él individualmente, ellos piensan que pueden seguir su propio camino y hacer su propia obra independientemente de otros. La enseñanza de la palabra de Dios es que, por una parte, las organizaciones humanas no deben controlar a los siervos de Dios. Por otra parte, sus siervos deben aprender a someterse a una autoridad espiritual que esté basada en la diferencia de ministerios. No hay cooperación organizada. Sin embargo, hay una comunión espiritual y una unidad espiritual. Tanto el individualismo como la organización humana están ambos fuera de armonía con la voluntad de Dios. Debemos procurar conocer su voluntad, no independientemente, sino juntamente con los otros miembros ministrantes del cuerpo. El llamamiento de Pablo y Bernabé se basó en este principio. No fue solo un caso de 2 profetas y maestros, sino de 5 que esperaban en Dios para conocer su voluntad. Hechos capítulo 13 nos da un buen ejemplo de una compañía que laboraba, en la cual todos los obreros estaban mutuamente relacionados y la dirección de uno era confirmada por los otros. Jesús es el Señor.